La infidelidad es una de las causas primordiales de la ruptura en las parejas. De hecho, es una de las primeras causas de la ruptura en las parejas. Y eso tiene que ver directamente con el trauma que genera la infidelidad, la ruptura del compromiso y sobre todo las bases emocionales que se destruyen a la hora de cometer actos de infidelidad y cómo eso repercute pero profundamente en nuestro corazón, en nuestra personalidad y también sobre nuestro futuro. Si quieres saber sobre la infidelidad, las causas, las características y también cómo se supera e incluso cómo evitar ser infiel, entonces quédate aquí y vamos a aprender sobre este tema. Hola, mi nombre es Alberto Barra, soy psicólogo y quiero enseñarte sobre la infidelidad, porque es importante entender que es una de las primeras causas de ruptura en las parejas. De hecho, en el consultorio siempre vienen traumas, depresiones, ansiedades, melancolías y sobre todo procesos que van ligados al individuo que ya no puede confiar ni en su pareja, ni en sí mismo, ni en el futuro, y entonces repercute constantemente en la vida personal, no solamente en el presente, sino también en todos los procesos que van ligados al futuro. Porque cuando alguien es víctima de la infidelidad, determina sus relaciones futuras, determina los procesos de confianza, de entrega en el amor. Entonces la infidelidad es un elemento que tenemos que hablar, que tiene solución, pero que tenemos que conocer. Así que vamos a conocer primero qué es la infidelidad. La infidelidad es la ruptura de la promesa original de las parejas monógamas. En otras palabras, es la ruptura del compromiso de que yo solamente estaré contigo, nada más contigo y nunca más estaré con otra persona. Es una promesa. La infidelidad tiene que ver con el compromiso que yo establecí de quedarme solo contigo y de tener una relación estrictamente única contigo y no cumplirlo. Y eso tiene que ver con aspectos que van ligados a nuestra mente, a nuestra emoción y a nuestras acciones. Porque muchas veces hablamos de, bueno, ¿será infidelidad si yo me texteo con alguien? ¿O será infidelidad si yo tengo alguna relación virtual con alguien? E incluso esa infidelidad, si a mí me gusta ver pornografía, le doy like a alguien que no es mi pareja. Todos esos elementos tienen que ser muy bien aclarados para determinar lo que es una infidelidad o no. Si hablamos estrictamente del concepto de infidelidad, tenemos que hablar entonces que es la ruptura del compromiso. El compromiso que establece que solo estaré contigo, que nada más tendré intimidad contigo, pero no solamente eso, sino que nunca lo voy a ejercer en el futuro tampoco. O sea, siempre voy a estar contigo. El romper esa promesa es estrictamente lo que es infidelidad. Ahora, hay procesos que nos llevan a la infidelidad y que también están inmersos dentro de esto. Por ejemplo, si yo tengo una relación virtual con alguien, aunque no la haya visto, aunque sea una persona con la que yo solamente me texteo, nos mando video, ese tipo de cosas, es una infidelidad, porque resulta que dentro de los convenios que van ligados al compromiso emocional, al compromiso de estar con una persona, eso va a incluir no solamente los aspectos que van estrechamente ligados a la sexualidad, también a la emocionalidad, también a los sentimientos, porque el compromiso es global. Entonces, en ese sentido, si yo me estoy texteando con alguien o estoy teniendo una relación virtual con alguien, eso es infidelidad, porque no solamente no estás cumpliendo con el hecho de establecer una relación estrictamente con alguien único, sino que de alguna forma también estás como dividiendo los procesos emocionales, estás dividiendo las características sentimentales y ya eso entonces es una ruptura de la promesa que hiciste originalmente. Entonces se trata fundamentalmente de entender que sí, la infidelidad va por la vía sexual y también va por la vía emocional, va por las dos vías. También es infidelidad cuando de alguna forma yo tengo gustos o tengo deseos por otra persona y busco acercamientos hacia esa persona. No es que, bueno, pero yo no me acosté con ella o yo no me acosté con él, pero es que yo no tuve nada, pero ya va. ¿Pero fuiste a bailar? Sí. ¿Fuiste a un restaurante? Sí. ¿Estuviste conversando con él y se ven de manera rutinaria? Sí. ¿Y estás sintiendo cosas por él? ¿Sientes deseos por él? ¿Tienes alguna sensación de gusto por él? Sí. Ah, bueno, pero eso es una infidelidad, porque sin duda alguna tú estás promoviendo la posibilidad, aunque no el cumplimiento, de la infidelidad. Entonces, colocarte en peligro, ponerte en situaciones que rompan la promesa, ponerte en situaciones que de alguna forma establezcan que puedes llegar a cometer un acto infiel, pues es un acercamiento muy fuerte hacia la infidelidad y habla de tus deseos de romper la promesa. Pudieras decirme, pero ven acá, Alberto, ¿el hecho de que yo desee romper la promesa me hace infiel? No, pero de desearlo a hacerlo, realmente hay bastante cercanía. Y no solamente eso, sino que te vayas colocando en una posición en que definitivamente vas a hacerlo.
Cuando hablamos de infidelidad, hablamos del espectro completo, porque mucha gente se basa en el hecho de que si yo no llego al acercamiento, si yo no llego al contacto íntimo, entonces no estoy siendo infiel. No es verdad, porque en la medida en que emocionalmente o sentimentalmente e incluso desde el deseo sexual yo me voy acercando a alguien, voy estableciendo contacto, voy estableciendo una relación que de alguna forma me coloque en una posición ambivalente, yo estoy en el ejercicio de la infidelidad. Es un proceso completo, global. Si yo soy fiel, no doy espacio. Yo no te doy ninguna cabida. Llegaremos máximo a ser amigos y siempre con mi pareja presente o de alguna forma en concordancia con los convencionalismos y reglas sociales que implican las relaciones monógamas. Es todo el espectro. No nos engañemos creyendo que porque entonces solamente me besé con alguien, pero no tuve sexo, entonces eso no fue infidelidad. No, no es verdad. En la medida en que yo me abro emocional, sexual o íntimamente a alguien que no es mi pareja, a quien yo le prometí que yo no haría eso, eso es infidelidad. Si no estás convencido todavía o no estás convencido todavía, ponlo al revés. Imagínate que tú tienes a tu pareja y tu pareja desea a otro y va a un restaurante y se toman unos tragos y se agarran de la mano y luego se van. ¿Tú cómo te sientes? ¿No sentirías que eso es una infidelidad? Sabiendo que hay deseo, que hay gusto, que hay la necesidad del deseo libidinal de estar con esa persona. Sí la hay. Si no quieres ser infiel, no te colocas en posiciones que van ligadas a la infidelidad. Tenemos que tener muy claro que esto es un concepto amplio porque de alguna manera también te da el concepto de entender que en la medida en que tú te colocas en una posición donde constantemente pones en entredicho el compromiso que estableciste de que esa persona a la que le prometiste fidelidad siempre iba a ser así, si rompes eso en cualquier contexto, pues estás siendo infiel. Ahora bien, hay tipos de infidelidad y ahí entonces sí podemos entrar en discusiones que van a establecer la gravedad o no de los procesos infieles. ¿Qué significa esto? Una cosa es que yo tenga una infidelidad de una noche loca, una noche de copas, me volví loco, me dejé llevar, tenía problemas y tuve una infidelidad. Y otra cosa muy diferente es que yo tengo una relación paralela que dura un determinado número de tiempo. Son infidelidades las dos, sin duda alguna, pero tienen connotaciones diferentes. Una tiene que ver a un momento, a una situación, y otra va ligada a un establecimiento de una relación. Entonces, sin duda alguna, es importante entender que tienen atenuantes. Una infidelidad puede producirse en una situación determinada y otra infidelidad puede producirse a través de una relación constante con alguien. Entonces, esos elementos tienen que ser diferenciados. Tú me dirás, bueno, ¿y por qué tenemos que diferenciar una infidelidad? Porque muchas veces a la hora de pensar en perdonar una infidelidad, entonces tienes que establecer qué tipo de infidelidad es la que estás perdonando. Entonces se trata no solamente de la infidelidad como tal, sino de lo que vas a hacer después. Claro, hay muchas personas que dicen, yo no perdonaría ninguna infidelidad. Ok, es válido, totalmente válido, pero hay otras personas que sí. Y a esas personas hay que dejarles muy claro, va a depender del tipo de infidelidad que hubo. Otra infidelidad, otro tipo diferente de infidelidad es que yo de repente me acerque a alguien y le dé un beso, un abrazo, tengamos algún contacto íntimo, pero que no lleguemos al acto sexual, que no lleguemos a la intimidad propiamente dicha. Sin duda alguna, ahí también hay una diferenciación en la infidelidad. Ambos son infidelidad, no cabe duda de esto. No quiero que haya ambigüedades ni que se entienda de forma diferente. Hay elementos de infidelidad en todas estas situaciones, pero una cosa es que yo venga y te diga un beso furtivo, momentáneo, circunstancial, en un momento pues que de repente se dio, y otra es que yo venga y entre en un acto íntimo contigo. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué pasa en ese sentido? La ruptura del compromiso existe, sí, pero los atenuantes que van ligados a esto tienen que ser diferenciados. Entonces, en ese aspecto es bien importante establecer, aunque muchas veces suena antipático, bueno, hay infidelidades de infidelidades. Unas se establecen desde el punto de vista del tiempo que se tiene y de la intensidad con la que se vive, y otro tiene que ver con la duración con que se tiene una infidelidad y las connotaciones que esta infidelidad tenía. Todos esos elementos tienen que ser muy tomados en cuenta para diferenciar las infidelidades. Entonces sí, quizás no sabías esto, pero sí hay tipos de infidelidad. E incluso en diferentes países que tienen legislaciones que van basadas en la penalización de la infidelidad, estos atenuantes de los que yo estoy hablando son considerados como elemento judicial. Las penas
penas, los castigos, incluso la patria potestad muchas veces van determinados de cómo fue la infidelidad, desde dónde fue la infidelidad. Lo que sí no hay discusión es que infidelidad, es romper la promesa que implica que solamente voy a estar contigo, voy a amarte a ti, voy a tener deseos solo por ti y yo me quedo contigo para siempre. La infidelidad es la ruptura de esa promesa y los atenuantes no quitan que haya habido o no infidelidad. Olvídate de eso. Sencillamente establecen qué tipo de infidelidad fue. Ahora, si yo veo una página pornográfica, si yo de alguna manera le doy like a una persona que no es mi pareja, ¿es una infidelidad? No. ¿Por qué no es? Porque no te estás acercando, no estás promoviendo, no estás en el contexto de la posibilidad de realmente entrar en una intimidad con alguien, que era lo que te decía anteriormente. El hecho de que llegue una página pornográfica pues sencillamente habla de las preferencias o los deseos sexuales que yo puedo tener en un momento determinado, de cómo llego a la excitación sexual, de cómo voy a establecer yo mis relaciones desde el punto de vista del deseo, de la libido, pero no habla de infidelidad. Puedo hablar del deseo, de mis preferencias, puedo hablar de mis gustos, pero no habla de infidelidad. Y el hecho de que yo le dé like a alguien que me pareció pues atractivo, o que me gustó el traje de baño, o lo que sea, o sea, me gustó lo que vi en las redes sociales y le di like, eso no significa una infidelidad. ¿Qué significaría una infidelidad? Si yo le doy like a esa persona, luego me voy al mensaje directo, empezamos a escribirnos y decimos vamos a tomarnos un café en algún momento determinado, o a mí me encantaría conocerte, o yo quiero que establezcamos una amistad mucho más íntima, o mira, me encantó tu cuerpo, oye, me encantaría de verdad tocarlo. Bueno, evidentemente ahí estás promoviendo la infidelidad, estás promoviendo la ruptura de la promesa, la ausencia del compromiso. Ya empezamos a hablar de temas ligados a la infidelidad. En consecuencia, una cosa es el like y otra cosa es la comunicación. Una cosa es, por ejemplo, te gusta ir a sitios de stripper o sitios donde están personas desnudas o incluso teniendo actos sexuales. Realmente si lo haces solo, a escondidas, no necesariamente pudiéramos decir que estás siendo infiel, pero sí pudiéramos decir que ya estás en el proceso de ocultamiento, ya estás en el proceso de la mentira y evidentemente ya te colocaste en un peligro de romper la promesa que hiciste en un momento determinado. No estrictamente es infidelidad, pero sin duda alguna ya está bastante cerquita de cometer la pata y realmente de cometer errores en función del compromiso que estableciste. Pero no se puede decir que eso es infidelidad. No se puede decir que las preferencias sexuales, los deseos sexuales, la forma como uno busca el acercamiento con uno mismo en relación a la sexualidad, eso implique un proceso de infidelidad. La relación, la intimidad y básicamente ocultarte y romper estos conceptos que van ligados a la lealtad que va implícita dentro del compromiso sentimental, evidentemente todo eso va a entrar en procesos ligados a la infidelidad. Entonces espero que te haya quedado claro todo esto. Y sí, es un tema complejo. Yo estoy seguro que en este momento la cabeza debe estar echando humo porque realmente estoy diciendo cosas que generalmente no se hablan, que generalmente no se dicen y no solamente eso, sino que generalmente no se aceptan. Porque bueno, evidentemente todos queremos tener como la flexibilidad para poder hacer libre nuestros devaneos. La verdad es que no. Si tú hiciste una promesa donde tú ibas a estar solo con esa persona, sentimental, íntima y estructuralmente, ibas a estar ahora para siempre, pues esa es la promesa que hiciste. Y en consecuencia cualquier otra cosa es la ruptura de esa promesa. Porque mucha gente piensa que infidelidad es sencillamente estar con otra persona. Y no es así. Porque te voy a hablar de lo que no es una infidelidad. Por ejemplo, si yo tengo una relación abierta, si yo puedo establecer una relación con una persona y yo digo, bueno, mira, pero vamos a hacer una cosa, vamos a tener relaciones abiertas, tú puedes estar con quien tú quieras, yo quiero estar con quien yo quiera y lo compartimos entre los dos, pues eso es una preferencia sexual. Ese es un convenio entre ustedes que establecieron como pareja tener apertura en el aspecto íntimo. Eso no es infidelidad. Si por ejemplo estableciste que bueno, yo quiero estar con otras personas, pero yo no quiero que tú estés con otras personas, solamente yo, bueno, pudiéramos hablar de egoísmo, pudiéramos hablar de narcisismo, pudiéramos hablar de otros elementos ligados a los trastornos, a los complejos emocionales, pero si la pareja lo aceptó, si ese convenio se estableció, entonces ahí no estamos hablando de infidelidad. Se trata de la promesa de estar solo contigo, de solamente tener intimidad, sentimientos y una estructura de pareja cerrada entre tú y yo. Prometo eso. Cuando rompes eso, es infidelidad. ¿Te das cuenta? Por eso es un concepto amplio. No es solamente el hecho de si me acosté con alguien o no. Entonces eso es importante que quede claro. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la infidelidad? Si llegaste hasta aquí es porque definitivamente este tema te interesa y te importa. Así que no dejes de darle like, no dejes de compartirlo,
coméntame tus dudas, que estoy dispuesto a atenderlas, y sigamos adelante entendiendo y aprendiendo sobre este asunto tan importante y tan complicado como es la infidelidad. Básicamente las causas de la infidelidad van por vías de: uno es el deseo irrefrenable de estar con otras personas y no solamente con una nada más. Esos procesos van ligados a trastornos que pueden ir desde las emociones, la mente y la sexualidad, ¿ok? Son individuos que les es profundamente difícil estar con una sola persona. Esto va ligado al miedo al compromiso, traumas infantiles, procesos de crecimiento, abusos sexuales, todos procesos que pueden ir desarrollando anomalías emocionales en una persona. Entonces, en ese sentido, sí, la infidelidad puede ser producto de elementos del pasado, producto de circunstancias emocionales y producto de trastornos emocionales que de alguna forma no permiten el compromiso o la estructura real con una pareja en específico. Esa es una de las causas de la infidelidad. Otra de las causas de la infidelidad es sencillamente el tedio, la rutina, el fastidio, que hace que entonces el amor y la intimidad vaya decreciendo, se vaya cansando, y en vez de tener una buena comunicación y de buscar soluciones a ese sentido, entonces buscan otros aspectos que van ligados a la infidelidad, al ocultamiento, a la mentira y todos esos aspectos que entonces van a romper la promesa original de estar solamente con una persona. Entonces, esos procesos que van ligados a la comunidad de pareja, que entonces se pone completamente aburrida, tediosa, y que ya realmente no tiene la pasión ni el deseo ni lo necesario para que esto se mantenga, en vez de tomar las decisiones que van ligadas a la comunicación y a la búsqueda de las soluciones, sencillamente se van por el lado de la infidelidad. Esa también es una causa. Otra causa importante también es la psicopatía, que significa no sentir culpa a la hora de hacer cosas que no se deberían hacer. Entonces, este individuo que sencillamente le importa nada las emociones del otro, que no le interesa lo que los demás puedan sentir y que no está ocupándose ni tiene responsabilidad emocional ante las personas que tiene al frente o las personas a las que les promete cosas. En ese sentido, entonces, esos procesos psicopáticos van a influir en la relación de pareja y entonces te van a mentir en tu cara, te van a decir cualquier cosa mientras sencillamente están haciendo otra. ¿Y por qué? Porque estos psicópatas son individuos que fundamentalmente no saben hacer el bien, no saben mantener compromisos, no establecen realmente promesas que puedan servir para vivir mejor desde la comunidad de la pareja, sino que solamente les interesa a ellos, solamente les importan sus emociones y lo único que interesa y no importa más nada. Desde esa actitud sin sentimientos de culpa también pueden ser causantes de la infidelidad. Otro elemento también emocional que va a causar infidelidad es el narcisismo. Estos individuos que necesitan constantemente reafirmación amorosa, sexual, reafirmación en su vida para ellos sentirse mejor, para ellos sentirse que son válidos, que son valideros. En ese sentido, el narcisismo es una de las causas principales de la infidelidad, sobre todo porque estos individuos necesitan que otras personas lo amen, necesita que otras personas estén detrás de ellos o de ella, que estén de alguna manera pendientes y que los amen profundamente, aunque ellos no amen, aunque ellos no estén involucrados o ligados, o que sencillamente por un momento determinado ellos creen que se enamoran o sienten que se están enamorando, pero luego después se aburren y terminan la relación y no les importa absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, eso también son causas de infidelidad. Así que te podrás dar cuenta que todos estos elementos tienen mucho que ver con connotaciones psicológicas, emocionales, que van ligadas al pasado, a los procesos de evolución de un individuo, pero también a través de procesos emocionales, trastornos e incluso hasta enfermedades que pueden llevar a la persona a cometer infidelidad. Por último, los impulsos. Impulso en algún momento determinado, basado en circunstancias o situaciones que de alguna forma afectan al individuo en un momento específico y entonces pues comete un acto que no debía cometer. Es lo que se llama la dificultad en el control de los impulsos. En ese sentido, pues básicamente pues se dejan llevar, pasó lo que pasó y después, ay Dios mío, metí la pata. Eso también puede ser causa de infidelidad. Esto no tiene nada que ver con todo lo que he dicho anteriormente, sino que son procesos que en un momento determinado, en una situación específica, las emociones se nublaron, los controles se disiparon y uno vino y entró y se metió en una situación de infidelidad que realmente empezó a echar a perder la vida. Eso también son circunstancias que van ligadas a la infidelidad. No solamente eso, sino que en la medida en que muchas personas también están siendo víctimas o sujetos de un bombardeo constante sobre la sexualidad, sobre los procesos que van ligados al deseo, y eso tiene que ver con los medios, las redes sociales, toda la publicidad, una cantidad de circunstancias que van ligadas específicamente al bombardeo constante de la sexualidad, pues eso también puede hacer como una especie de cama o puede ser una especie de situación que de alguna forma predisponga al individuo a estos aspectos. Nada de estas situaciones tiene que ver con excusar la infidelidad. Nada de estas situaciones tiene que ver con pensar que entonces, bueno, como es un trastorno, como es una enfermedad, como es una situación complicada, como es una situación que no se debía, entonces, bueno, vamos a perdonarlo. O no era culpa de él o de
ella. O no, que no tienen tanta responsabilidad. No. Esto lo que hace es explicar de dónde viene. Pero una persona en el pleno uso de su facultad, en el control absoluto de sus características de personalidad, cuando es infiel, es una decisión que se basó en cualquiera de estos procesos que te estoy diciendo, en cualquiera de estos elementos que te estoy hablando, pero al final del camino es una decisión que se tomó y se hizo. Ya sea por circunstancias del pasado, por traumas, por heridas, por complejos, por trastornos, por circunstancias atenuantes, por circunstancias ligadas a la sociedad, por circunstancias ligadas a un momento determinado de un impulso. Sí, todo eso lo explica, pero no necesariamente lo justifica. Solamente que es importante cuando hablamos de infidelidad saber por dónde vienen las cosas y saber desde dónde se establece la infidelidad. ¿Por qué? Porque generalmente, y esto quizás es una información que no te caiga tan bien o que no la creas tan fácilmente, déjame decirte algo que estoy seguro que te va a impresionar. La mayoría de las infidelidades se perdonan. La mayoría de las personas que son víctimas de la infidelidad dan una oportunidad al otro. Lo que pasa es que eso no se publica, lo que pasa es que eso no se publicita, lo que pasa es que tú lo agarras y pones en las redes sociales, yo perdoné a mi marido que era infiel, o yo perdoné a mi mujer que era infiel. No, generalmente no se pone eso, entonces uno cree que eso no existe y uno solamente lo que escucha es un poco de gente diciendo que la infidelidad, yo no perdono a eso, yo lo boté, yo no permití que me voltearan. Sí, eso sí lo publican en redes sociales, pero cuando lo perdonan no, o cuando la perdonan no. Pero realmente cuando vamos a las estadísticas desde el punto de vista de psicología, sí, la inmensa mayoría de las infidelidades se perdonan, porque básicamente los atenuantes, las situaciones y las formas de establecimiento de la infidelidad y de por qué se estructuraron son atenuantes para que una persona perdone o no la infidelidad. Por eso es muy importante saber cuáles son las características de la infidelidad y cuáles son los elementos que la componen, porque esto justamente va a determinar si esta infidelidad puede ser perdonada o no. Sin embargo, el perdón de la infidelidad va a depender de la persona que perdona y va a depender solo y únicamente de su decisión y de su juicio. Aquí no hay para dónde coger. Es el individuo que es víctima de la infidelidad el que determina si realmente va a perdonar la infidelidad o no. No solamente eso, sino que muchas veces dentro de los procesos que van ligados a este rompimiento del compromiso, resulta que hay personas que lo repiten. Y lamentablemente, y esta estadística también es mala, muchas veces se perdona la repetición o la concurrencia de estas situaciones. Entonces se podrán imaginar que, entendiendo este asunto, sí tenemos que hablar de características de infidelidad y sí tenemos que hablar de los elementos que la conforman. Ahora bien, tenemos que entrar en un proceso que es profundamente importante, que es el hecho de cómo podemos sobrellevar la infidelidad, desde dónde podemos sobrellevar la infidelidad. Y aquí te voy a dar algunas herramientas. Básicamente, cuando tú entiendes que la infidelidad es un proceso que va ligado a múltiples factores, lo primero que debes entender es que cuando el otro cometió una infidelidad fue una decisión. Eso significa que no puedes pensar en primera instancia que eso fue culpa tuya. Eso es lo primero para poder establecer herramientas a la hora de poder solventar las infidelidades. Entender que tú no fuiste quien cometió la decisión, fue el otro el que cometió la decisión. Entonces, en ese aspecto, esa carga de culpa, donde generalmente uno dice, pero es que fue culpa mía. Bueno, no en principio, porque la infidelidad no fue tuya, fue de la otra persona. En consecuencia, sí es verdad que se pueden mirar o se pueden revisar los procesos que de alguna manera llevaron a esta situación. ¿Te acuerdas cuando te dije anteriormente en este video que muchas veces el tedio, la rutina, el fastidio, muchas cosas que no se estaban funcionando dentro de la relación pudieran ser un elemento que implique la infidelidad? Bueno, sí, pueden haber causas que van ligadas a los dos miembros de la pareja, claro que sí, pero la infidelidad la cometió quien lo decidió. Entonces, entender de entrada que esto no es culpa tuya, la infidelidad propiamente dicho, es el primer paso para empezar a sanar estos procesos. Lo segundo es entender las emociones que van ligadas a esta situación. Generalmente, cuando nos son infieles, tenemos dos emociones fundamentales. Uno es la rabia, que va ligado entonces a desilusión, frustración, sensación de melancolía, y por otro lado, el amor. Entonces es como que odiamos y amamos. Es como que, ¿por qué me hiciste eso? Pero entonces vengo yo y te amo. Que ¿por qué me cometiste tal cosa? Pero vengo yo y no quiero que te vayas de mi lado. Esas dos emociones generalmente están en un individuo que ha sido víctima de una infidelidad. En consecuencia, es importante entender que esas dos emociones no es que estés loco o que estés dividido, que parezcas esquizofrénico, nada de eso. Es que sencillamente, pues, son las dos emociones que van implícitas dentro de eso. Entender esto y lidiar con eso es fundamental para entonces la tercera herramienta,
herramienta, que es el tiempo. Tienes que asumir que esto se lleva un tiempo, que realmente esto no lo vas a sanar en 2 patadas. Porque muchas veces la gente toma la decisión de separarse o toma la decisión de perdonar a la semana, a los días, o muchas veces incluso lo he visto hasta inmediatamente. Y no, ya va, esto merita un tiempo, esto tiene que procesarse, tiene que pasar por duelos, en consecuencia más lento. Tienes que entender que en la medida en que los dolores son más fuertes, necesitan más tiempo para procesarlo. Entonces, entendiendo estos 3 elementos, nos vamos ahora a determinar qué vamos a hacer con la persona infiel. Es importante tomarse un tiempo. Muchas parejas que viven la infidelidad se mantienen juntas, viviendo bajo el mismo techo y entrando en procesos conflictivos que no solamente suman a la situación de la infidelidad, sino que entonces van sacando una cantidad de emociones profundamente negativas que van a echar a perder absolutamente todo, y si hay hijos de por medio van a afectar a todo el mundo involucrado. Por eso siempre la recomendación es: tómese un espacio, tómese un tiempo, no se hable un rato, váyase uno de la casa o váyase uno para otro lado, busque una forma de establecer una mejor convivencia en separación, y luego entonces, más calmadas las cosas, uno decide qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y entonces desde ahí pues uno determina cuáles van a ser las emociones primordiales, ya sea el perdón, o ya sea la compasión, o ya sea el entendimiento, o ya sea cualquier emoción que esté ligada y que en ese momento aparezca, pues usted lo irá determinando, pero en separación. Eso de estar unido en la conflictividad, sacándose los trapitos al aire, eso va a echar a perder todo. Si antes estaba mal, ahora estará peor. También es importante entender que después que ocurre el trauma de la infidelidad, se produce un elemento obsesivo, que son pensamientos repetitivos que van ligados a qué sucedió, cómo sucedió y cuáles son los detalles de lo sucedido. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que entonces nosotros agarramos y tenemos esos pensamientos que constantemente están allí en nuestra cabeza, nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos establecer una reestructuración o una separación mientras estamos agobiados por todas esas emociones, por todos esos sentimientos, y que de alguna manera no nos dejan vivir. Queremos saber los detalles, queremos saber cómo fue la cosa, queremos saber qué te hizo, cómo tenía el cuerpo, todo, inclusive detalles sexuales propiamente dichos. Si esos pensamientos están en nuestra cabeza y no sabemos cómo sacárnoslos, eso está 24/7. Mientras eso está allí, nosotros no podemos tomar decisiones, nosotros no podemos solventar esta situación. Nosotros tenemos que darle un espacio a este asunto para poder entonces solventar lo que va a suceder después. Este elemento ligado a la separación es muy importante, sobre todo porque se desestima el hecho de que es necesario ese tiempo, ese espacio, sobre todo porque se piensa que mientras están juntos, pues entonces el matrimonio no se rompe, la relación no se rompe, que en la medida en que se estén comunicando constantemente, la cosa va a mejorarse. No, y justamente por lo que acabo de decir de los pensamientos obsesivos, los pensamientos que están metidos allí, mientras eso está allí, no hay comunicación posible, no hay solución posible, porque esos pensamientos son tan fuertes, y las personas que han sido víctimas de la infidelidad saben de qué estoy hablando. Son circunstancias que no te dejan ni pensar claramente, porque siempre estás con eso en la cabeza, que nada de lo que se haga va a funcionar. Pero no solamente eso, muchas personas perdonan la infidelidad para tratar de calmar estos pensamientos y estas emociones que son tan disruptivos y que nos echan a perder tanto la vida. No funciona de esa manera. Por eso es importante el tiempo, la distancia y tomarse un espacio fundamental a la hora de solucionar estos aspectos. Una vez que hemos transcurrido todo este proceso, entonces sí viene la comunicación. La comunicación es necesaria, sobre todo si hay hijos de por medio, porque independientemente de que si la relación se va a acabar o no, hay que establecer elementos de convivencia ahora en esta nueva situación. Sin embargo, es importante entender que las emociones de rabia, tristeza, de desilusión y decepción van a estar allí. Entonces no podemos estar hablando de estar excelentes, tener una emoción perfecta, comportarnos de la manera ideal o idónea, porque realmente no es así. Estas son conversaciones que van ligadas en la atención, que van ligadas en tratar de ponernos de acuerdo, y eso va a afectar fundamentalmente todas las áreas de convivencia que estas personas tenían en un momento determinado. Entonces es necesaria la comunicación, pero cuando esta no se puede lograr, hay que ir a la ayuda profesional. Y usted dirá, bueno, pero me están viniendo a una consulta, a una terapia de pareja. No, lo que te estoy diciendo es que muchas veces cuando estas emociones están tan fuertes, estas circunstancias son tan disruptivas en nuestra posición de poder dialogar tranquilamente con otro, entonces
entonces es necesario un árbitro, es necesaria una persona que ayude a la comunicación y que establezca realmente cuáles son las mejores bases para poder comunicarse bien. Entonces, en ese aspecto, cuando no se logra ni superar los pensamientos obsesivos, ni trasladar las emociones que son muy fuertes, ponerlas un poco más bajas o más calmadas, y si no se puede comunicar de una manera efectiva que realmente nos lleve a ver qué vamos a hacer con nuestra vida una vez que sucedió la infidelidad, entonces evidentemente necesitamos ayuda profesional, sin ninguna duda. Ahora, también es importante entender que el perdón o la separación total tiene que venir después de un acto de conciencia y reflexión, porque muchas veces tomamos decisiones que van ligadas así a la rapidez de los eventos o a tratar de calmar nuestras emociones, y eso no funciona así, sobre todo con la infidelidad. Cuando estas emociones y estos sentimientos son tan fuertes, cualquier decisión que nosotros tomemos puede establecerse un error, puede estructurarse un error. Por eso es necesario, insisto, tomarse el tiempo, la distancia necesaria y luego ya con emociones un poco más equilibradas poder entonces tomar decisiones en función de rehacer o no una relación. Si se decide rehacer una relación, entonces es importante hablar de la confianza, el nuevo compromiso, el establecimiento de normas, la comunicación, procesos de ayuda terapéutica. O sea, esto no es te perdoné y seguimos. No, porque si yo te perdono y sigo, entonces no atajé las causas que llevaron a esta situación, no resolví los elementos que estaban presentes en estas circunstancias y evidentemente esto puede volver a suceder. Y sucede. En consecuencia es necesario que entonces se establezca una nueva estructura de pareja, se restablezcan nuevos convenios o se hagan nuevos convenios y que a partir de ahora la verdad y la claridad estén presentes dentro de la relación. Y eso no es tan fácil, eso no es tan sencillo, porque en la medida en que ya traicionan nuestra confianza, pues ya entonces nosotros empezamos a desconfiar de todo. Por eso la persona que comete la infidelidad es necesario que haga ajustes importantes en su vida para que realmente pueda dar mejor calidad de vida, pueda dar confianza y pueda volver a ser una persona creíble. Y muchas veces tiene que hacer cosas que antes no hacía porque tienen que establecerse nuevos procesos de relación, nuevos convenios, nuevas estructuras, nuevos compromisos que ya no tenían que ver con lo del pasado, porque lo del pasado no lo cumpliste. Así que tenemos entonces que mirar cómo lo vamos a establecer en el presente. Entonces, en ese aspecto, si se decide rehacer la relación, bueno, entonces tenemos que reestructurar todo el sistema de pareja para ver si realmente podemos convivirlo. No es una cosa de yo te perdono y la pasamos, o ya las emociones se quitaron, o vamos a tratar de rehacer nuestra relación y bueno, hagamos que esto no pasó, porque eso va a volver a ocurrir. Si no solucionas y si no atajas los procesos que llevaron a esta situación y no estableces nuevos convenios y nuevas estructuras, va a volver a suceder. Por otro lado, si decides no rehacer la relación y terminarla, entonces es importante entender cuáles son los límites de esa terminación. Insisto, si hay hijos, tenemos que entonces buscar siempre mantener la paz, mantener el equilibrio, mantener la calma, porque evidentemente los hijos están presentes. De repente se acaba la relación, se termina la relación de pareja, pero queda la convivencia como elemento de padre y madre. Entonces, en ese sentido, bien importante entender que necesitamos civilizarnos, necesitamos la sindéresis y no podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos, por la rabia que tenemos, o la desilusión que tenemos, o las emociones disruptivas que tenemos, porque sin duda alguna tenemos que lidiar con el hecho de convivir como padres en relación a prácticamente de por vida. Es indudable que esto tiene que establecerse con ese criterio de establecer la paz, la civilización, nuevos compromisos como padres y el cambio de la relación, que ya no es como pareja, sino que sencillamente ahora, separados, vamos a mirar cómo educamos a nuestros hijos, cómo convivimos con ellos, o todas las estructuras que están determinadas ahí en ese sentido. Como se dan cuenta, la infidelidad tiene múltiples factores. Su concepto es mucho más amplio de lo que estoy seguro que pensabas. No es fácil entender el concepto de la infidelidad desde la ruptura del compromiso. Y también es importante entender que los procesos emocionales y mentales que van ligados a nuestro proceso del pasado, del presente y de la manera como encaramos el futuro van a determinar los niveles de calidad, de confluencia y los niveles de estructura de la infidelidad. Eso es crucial entenderlo y sobre todo asumir el hecho de que esto no es algo de fácil solución o que esto es algo que pues se puede resolver con un perdón o una ruptura y que es algo que no va a dejar en nosotros huellas importantes que luego tenemos que resolver para poder continuar nuestra vida adelante. Asumir estas herramientas que yo te acabo de dar es empezar un camino de recuperación. Es realmente asumir que esto es prácticamente, por decirlo metafóricamente, un camión que te atropelló y ahora tienes que reconstruirte. Y en ese ejercicio, posiblemente, reconstruir la relación. Entender eso es fundamental. Puedes sobrevivir a esto, sea para estar unido, sea para estar separado. Eso siempre va a depender de tu capacidad psicológica, de tu estructura de personalidad, y sobre todo de la utilización de estas herramientas que yo te acabo de dar en el buen ejercicio
del tiempo y desde allí vas a poder evolucionar mejor ante una situación tan complicada como esta. En este canal, en próximos videos, también vamos a hablar sobre el infiel, el por qué lo hizo, qué hace con esto y cómo poder resolver el hecho de dejar de ser infiel. Eso es bien importante, eso lo vamos a publicar para ustedes. Si te gustó este video, dale like, coméntame si tienes dudas, si quieres que te responda cosas, lo haces en los comentarios. Estoy totalmente dispuesto para ayudarte, porque aquí en Psicovivir Contigo, realmente estamos contigo.